Buenas tardes a todas las personas que estén viendo este video tutorial. Es para la materia de inteligencia artificial como proyecto final. Y mi nombre es Juan Adolfo Ruiz Topete, de noveno semestre de la ingeniería de software. La idea de este video es ver cómo funcionan las redes neuronales y la librería de TensorFlow. No más que ocurrió un pequeño inconveniente. Al momento de querer instalar TensorFlow eh, para Python, me decía que no se podía instalar porque tiene que ser de forma nativa. Windows, o por lo menos el Windows que estoy utilizando ahorita, no lo soporta, ni el Python, ni la versión de Python que estoy utilizando, que es la 3.7. Aunque instalé la 3.5, me siguió tirando el mismo error. La librería de TensorFlow está soportada de Python 3.5 hacia abajo. Bueno, para comenzar, como ya se había mencionado, es necesario tener instalado Anaconda en caso de que lo vayas a hacer en un ambiente virtual. En caso de que no vayas a utilizar un ambiente virtual para desarrollar, se recomienda que utilices PyCharm, que es de JetBrains, es un IDE, el cual le puedes vincular de forma muy sencilla el ambiente virtual que creas en Anaconda. Bueno, primero que nada, pues vamos a empezar con esta aplicación o este proyecto. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Poder calificar los resultados de una película en base a, a los resultados que arrojaron. Como no tenemos realmente resultados creados por nosotros, utilizaremos la base de datos de Keras. Y para poder importar eso es una tarea muy sencilla. Básicamente este print que tenemos aquí era solamente para ver la versión que tenemos de TensorFlow. Ok, vamos a borrar eso y seguiremos con la importación de la base de datos. Básicamente para importar la base de datos de Keras se utiliza estas dos líneas. Después el siguiente paso es hacer una exploración de los datos para ver qué son esos datos, qué es lo que traen, qué significa y poderlos entender. ¿Cómo hacemos eso? Con un sencillo print de lo que trae esta base de datos. Ok. Con este print podemos visualizar todos los datos que han sido guardados en nuestra variable train data y train labels. Ok, aquí nos falta cerrar con un paréntesis. Ok, perfecto. Después de esto, el siguiente paso es convertir los enteros a palabras o que nuestros datos signifiquen algo. Esto es para saber las dimensiones que traen tanto nuestra variable train data como train labels que se importaron de la base de datos de Keras. Después sigue lo que mencioné, poner etiquetas o palabras claves que nos van a servir después como índices para saber a qué nos referimos. Utilizamos un diccionario, el cual va a mapear las palabras a un índice. Después de eso, seteamos índices reservados, los cuales van a tener un significado para nosotros, para poder interpretar los datos.
Estas palabras tienen un significado para nosotros, pues la función de esto es buscar palabras acorde a estos nombres y setearles un valor para poder mapearlas y que signifiquen algo al momento de mostrar datos o evaluar todos sus datos. Eh, la función que vamos a crear o que se creó es la de Code Review. Es para poder ver todas las palabras que están dentro de las calificaciones de las películas y poder tener un significado sobre ello, si es positivo o negativo. Aquí se utiliza la función que acabamos de crear para desplegar el texto de la primera evaluación. Después de esto sigue lo que es preparar los datos. ¿A qué me refiero con preparar los datos? Eh, Ahora sí, tomar esos datos que sacamos de la base de datos y hacer entrenamientos con ellos. Para esa parte se realiza este pedazo de código, el cual tendrá la función de entrenar los datos que sacamos de la base de datos y probar esos mismos datos. Como ejemplo, tomaremos la longitud de esos datos que entrenamos, tanto del eje X como del eje Y, y los mostraremos para poder analizar o entender qué significan esos datos que hemos entrenado. Después de que hayamos entendido qué significan esos datos y entendido su estructura, pasaremos a construir el modelo. Esta es la parte interesante, pues construir un modelo nos sirve para encontrar un significado de todos estos datos y procesamiento de datos que estamos realizando. Aquí consiste en identificar palabras claves en los reviews o en comentarios de la película para identificarlos como positivos o negativos. Cosa que hace nuestra función de Code Review con los datos que hemos extraído de la base de datos. Muy bien. Para crear el modelo, introducimos esta porción de código. Este código está dividido en 4 capas principales. La capa embebida, la cual se encarga de tomar como base un vocabulario de enteros codificados, que son los enteros que tenemos arriba, que les mencioné que iban a tener un significado posteriormente para nosotros y nuestros datos. Es decir, aprende conforme al vocabulario que vaya leyendo o registrando. Después viene la capa de Global Average, que nos sirve para manipular la longitud de los datos de entrada y poder tener una salida similar a los datos de entrada para que estos datos no se desfasen al momento de hacer una comparación o poderlo visualizar. Después tenemos, si se pueden dar cuenta, 2 capas que son de densidad. La primera es a 16 dígitos, que realmente para nosotros no tiene un significado, pero para después que se vaya a utilizar la función sigmoidal significa bastante, pues dentro de la función sigmoidal se representan todos estos datos para poder tener un nivel de confianza o probabilidad de acierto. La forma de representación de estos datos después de que se realiza esta función es con ceros o unos. Después se crean las validaciones para checar la exactitud que tuvo el modelo en los datos que ha leído de la base de datos de Keras, que son nuevos para nuestra red neuronal. Recuerden que todo esto está basado en una red neuronal y las capas que arriba mencioné forman parte de esta red neuronal.
Nosotros de antemano sabemos que la base de datos que nos descargamos contienen 10.000 datos y que 5.000 son positivos y 5.000 son negativos, pero el modelo no conoce ni tiene idea de qué representan estos datos ni qué son estos datos. Aquí donde checamos qué tanto acierto tuvo, pues crearemos un conjunto de validación sin antes optimizar la pérdida o el porcentaje de error. Después recorremos nuestros datos que obtuvimos de la base de datos en nuevas variables que creamos con xval, que va a ser igual a nuestra información de la base de datos en un for each para obtener todos los datos que están dentro de esta base de datos. Después se realiza el entrenamiento, el cual va a consistir en poder realizar 40 ciclos en tamaño de 512 datos de nuestra base de datos. Aquí se utiliza lo de la validación de los datos. Ya sabemos cuántos son y el modelo también sabe cuántos son. Es cuestión de que se procesen todos estos datos. Entonces, en la parte de entrenamiento de datos, lo que se realiza es este pedazo de código para poder entrenar en nuestro modelo todos los datos que obtuvimos de nuestra base de datos. Si recuerdan, aquí están las variables de las bases de datos, los valores de la base de datos que guardamos en estas variables. Aquí estamos indicando que son 40 ciclos los que se van a realizar en tramos de 512 datos por ciclo. Y la validación de los datos, que realmente concuerden los datos que son con estos valores. Después se emite un resultado, el cual se encarga de evaluar todo el modelo con los datos que se procesaron y que se entrenaron dentro del mismo modelo. Aquí el resultado se imprime. Guardamos en una variable result y le damos que se va a evaluar el modelo con los datos que tenemos de prueba y los labels de prueba. Después sigue crear una gráfica. Si no se te facilita poder visualizar los datos en la consola, se realiza la creación de una gráfica para ver la pérdida de exactitud o el error con medida del tiempo como va siendo entrenado este modelo. Checamos el historial, importamos una librería, la de Matplotlib, para poder graficar. Básicamente hacemos un recorrido aquí de los ciclos, dependiendo del rango de nuestro ACC, que realmente son los 40 ciclos que ya seteamos aquí por default. Y por último mostramos la gráfica. Y sería todo. Muchas gracias.